Muy buenas tardes. A nombre del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de acreditación internacional de la Maestría en Derechos Humanos. Nos congratulamos esta tarde en contar con la presencia del doctor Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector de la Ibero. Del doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho. Del doctor Giovanni Figueroa Mejía, académico de tiempo completo y ex coordinador de la Maestría en Derechos Humanos. De la doctora Ariadna Salazar Quiñones, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y académica de tiempo completo. Así como del doctor José Miguel Rodríguez Sáenz, director de la certificadora internacional Acredit Acción de Chile. De igual forma, damos la bienvenida a exdirectores, excoordinadores de la Maestría en Derechos Humanos, alumnos, exalumnos de la maestría, a representantes de organizaciones de la sociedad civil y a quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas virtuales. Bienvenidas y bienvenidos. En este momento me permito ceder el uso de la voz al doctor Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector de la Ibero, quien nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer al Departamento de Derecho por haberme invitado. Es para mí un gusto y sobre todo pues es particularmente especial para mí esta ceremonia por el programa del cual estamos recibiendo una nueva acreditación, ¿no? Entonces, muchas gracias por haberme invitado y, por supuesto, les quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde frita y lluviosa aquí en la Ciudad de México. En particular, también quiero aprovechar esta ocasión para agradecer la presencia de nuestras invitadas e invitados especiales, el doctor Juan Méndez, por supuesto, por acompañarnos en este momento tan especial para nuestra maestría en Derechos Humanos. Si fuera una especie de padrino, pues no podría pensar una maestría en Derechos Humanos en tener un mejor padrino que el profesor Méndez, por supuesto. Pues bueno, por supuesto, también agradecer a mis colegas de la División de Estudios Sociales, y por supuesto los colegas los y las colegas del Departamento de Derecho que están aquí, también las que están allá. También las compañeras de la Dirección de Formación y Gestión de lo Académico de la Vicerrectoría y desde luego a nuestro estudiantado, pero como ya decía Ricardo, pues también en el público veo a muchos exalumnos que después de ser alumnos fueron profesores y que siguen siendo profesores o que dejaron un ratito, pero seguramente después van a regresar y que han sido una parte importante en la historia de la maestría, como estudiantes, como profesores, por supuesto, como coordinadores, como directores de departamento, etcétera, ¿no? Y que han acompañado y han forjado este proyecto. Por supuesto, valoro mucho la presencia del doctor José Miguel Rodríguez, presidente de Acreditación Latinoamericana, y desde la Ibero valoramos muchísimo el profesionalismo y dedicación puntual que todo el equipo ha puesto en ese proceso y pues aprovecho para felicitar a Acreditación por haber obtenido el año pasado
el reconocimiento a la mejor agencia internacional de acreditación de América Latina que otorga la organización británica The New World Report. Bueno, quiero dedicar esta breve intervención para compartir con ustedes una reflexión sobre la importancia de los estudios de posgrado para la Universidad Iberoamericana y en particular la relevancia que le reconocemos a esta maestría, nuestra maestría en Derechos Humanos. Como ustedes saben, la Ibero es una institución de educación superior que se caracteriza por el impulso del modelo educativo jesuita o el modelo educativo ignaciano, el cual tiene como su principal asidero el desarrollo de reflexiones y sobre todo de propuestas, de alternativas que partan y aterricen en la realidad. De esta manera, en la Ibero entendemos la importancia de incorporar en nuestro ejercicio académico en general, en nuestro ejercicio docente, en nuestro ejercicio de generación de conocimiento, una mirada crítica que está orientada a transformar las condiciones, a transformar los entornos. Y en un entorno como el mexicano, pues apostamos o apuntamos o nos esforzamos por incidir o por colaborar a la transformación de las condiciones de violencias e injusticias que experimentamos en nuestro país. Nuestra misión como institución reconoce además el valor de aquello a lo que nuestro rector denomina la excelencia humana integral, dentro de esta línea, de este marco de la pedagogía ignaciana. Esto, la excelencia humana integral, significa que además de reconocer la importancia de desarrollar acciones académicas, acciones de investigación que sean pertinentes para la sociedad, en la Ibero tenemos ese firme compromiso en buscar afanosamente que los procesos de enseñanza y aprendizaje permitan a nuestro estudiantado el desarrollo de diversas competencias que por un lado les impulsen o les den las herramientas para atender y resolver con alto rigor técnico y eficiencia los complejos problemas que se les presenten. Entonces, competencias técnicas, competencias teóricas, competencias metodológicas, pero por el otro lado, para que lo hagan desde el compromiso social, particularmente desde el compromiso con los sectores sociales en situaciones de vulnerabilidad más apremiante. Un segundo aspecto que vale la pena resaltar esta tarde sobre nuestro acercamiento, sobre nuestra mirada a los estudios de posgrado, tiene que ver con la importancia de conectar los espacios docentes con el desarrollo de procesos de investigación que resulten pertinentes para encontrar soluciones a los diversos problemas que la sociedad enfrenta. Durante los últimos años hemos trabajado para incrementar en la Ibero el número de académicas y académicos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, así como en estrategias para favorecer el desarrollo de procesos que se traduzcan en investigación innovadora, pertinente y de calidad, que realmente permitan a la sociedad encontrar alternativas a los problemas. Queremos que nuestra universidad sea fuente de construcción del conocimiento y que nuestras y nuestros investigadores impulsen debates y construyan, generen ideas y propuestas innovadoras que modifiquen paradigmas también. Esta situación no ha sido fácil de mantener, no solo por la complejidad de los procesos de investigación, que en sí mismos requieren importantes esfuerzos presupuestales de largo plazo de parte de las instituciones, sino porque, como seguramente todas y todos ustedes saben, la situación que enfrentamos las instituciones de educación superior en México en general, las privadas, también las públicas, pero las privadas de manera particular, no ha sido nada fácil en estos últimos años, debido a las modificaciones que se han dado en la política de ciencia, tecnología e investigación en el país, y en concreto las políticas de apoyo y fomento a la investigación y al posgrado de parte del CONACYT. Esto también fue tema ayer en nuestra ceremonia de recibimiento a todos los estudiantes y las estudiantes de nuestros posgrados. Sin embargo, todas estas complejidades no han detenido a la Ibero. Por el contrario, refuerzan la convicción sobre la importancia de consolidar
y fortalecer nuestro sistema de estudios de posgrado. Como pueden ver, desde la Ibero buscamos mantener nuestro compromiso con el desarrollo de los estudios de posgrado que aporten valor a la sociedad y al país. Aunque esta situación no sea sencilla y seguramente nos seguirá presentando múltiples retos en el futuro inmediato. Prueba de este compromiso, de este empeño de la universidad, son las más de 130 personas que están iniciando sus posgrados este semestre y que tienen beca de 100%. 130 personas. Junto con otros programas de apoyo que la Dirección de Investigación y Posgrado, aquí presentes, su directora y nuestra coordinadora institucional de posgrados, han estado impulsando como a las ayudantías para nuestro estudiantado, para que se involucren en proyectos de investigación con nuestros investigadores y nuestros investigadores, convocatorias para que el estudiantado pueda también participar en congresos internacionales, etcétera, ¿no? Por supuesto, las becas pues especiales que tiene el estudiantado que proviene de organizaciones de la sociedad civil que estudia esta maestría y también la otra maestría del departamento, la maestría en seguridad ciudadana, que por aquí también anda Ernesto por allá atrás. Bueno, así las cosas, recibimos el reconocimiento internacional que esta noche se nos entregará con mucho entusiasmo, con mucho agradecimiento, pero también lo recibimos como un importante aliciente para seguir echándole ganas, para seguir esforzándonos en favor de la investigación pertinente y de calidad, de la formación de esos cuadros del futuro en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana del futuro ya casi inmediato, que, pues que nuestra sociedad requiere en momentos tan difíciles. Particular, también hay que decirlo, México se encuentra inmerso en una crisis muy severa en materia de derechos humanos, que por desgracia no es reciente, como muy bien ha documentado a lo largo de muchos años el profesor Méndez. Las problemáticas que enfrentamos son complejas y variadas. Durante los últimos años hemos padecido los estragos ocasionados por las violencias de distinto tipo que afectan todos los días a importantes grupos de población y a la sociedad en general. Estas formas de violencia se traducen desgraciadamente en una multiplicidad de casos que involucran graves violaciones a los derechos humanos. Como muestra de ello, tenemos la enorme cantidad de personas que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, los terribles casos de feminicidio y violencia en general por razones de género, la tortura generalizada que se sigue practicando de manera penosa en nuestro país. En fin, aspectos que nos muestran una parte importante de la complejidad, de esas complejidades y de esos retos sociales que enfrentamos. Los muy recientes acontecimientos en Lagos de Moreno son una escalofriante manifestación de esas violencias que se experimentan en México, que se sufren en México. Si a ello sumamos una insuficiente respuesta institucional que genera esa impunidad que suele ser activa y que se mantiene como una constante, podremos advertir la complejidad de la situación que vivimos. Desde esta perspectiva, el reconocimiento que recibe nuestra maestría debemos también verlo como un compromiso frente a esa realidad. A pesar de que la maestría en Derechos Humanos tiene más de 20 años de existencia, su plan de estudios se renovó muy recientemente, justamente con ese propósito de asegurar su vigencia y su pertinencia para reaccionar a esos signos específicos de los tiempos. Seguiremos impulsando que este espacio académico sea adecuado, pertinente y de vanguardia para atender las necesidades de las personas que trabajan de algún modo en la defensa y la promoción de los derechos humanos desde distintas trincheras. Y también impulsaremos con entusiasmo, por cierto, el doctorado interinstitucional en derechos humanos, ¿no?, que vamos a arrancar a partir del mes de enero. Y por supuesto que vamos a impulsar también con ese mismo ímpetu nuestra maestría nuevecita en seguridad ciudadana, que aquí está nuestra primera generación acompañándonos esta noche.
Bueno, pues no me resta más que manifestar mi reconocimiento y extender una muy merecida felicitación al Departamento de Derecho, en particular a la coordinación de la maestría en Derechos Humanos, ¿no? Giovanni impulsó todo este esfuerzo de la acreditación y de toda la talacha que implica. Así que, Giovanni, muchas gracias. Dejaste ya todo ahí preparado. ¿Sí? Y pues bueno, Ariadna pues ya agarra agarro ya el paquete desde pues hace un año, ¿no? Y estamos muy contentos y muy entusiastas con esta nueva generación de 16 estudiantes que tenemos aquí con nosotros en la maestría. Desde luego, agradezco el apoyo brindado por la Dirección de Investigación y Posgrado, la Dirección de Formación y Gestión de lo Académico y en particular la Coordinación de Acreditaciones. Y, por supuesto, pues el agradecimiento también a todo el cuerpo docente de la maestría, a empleadoras y empleadores que están también aquí presentes, socias y socios de la maestría, egresadas, egresados, y en general a todas las personas que quieren a la maestría y que han sido parte de su historia durante estos 20 años. Así que esta felicitación es para toda la comunidad que conforma la maestría en Derechos Humanos de la Ibero. Felicidades. Muchísimas gracias, doctor, por su mensaje. No. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho. Doctor, le escuchamos. Muchas gracias, Fátima. Pues muy buenas tardes a todas y todos nuestros asistentes. En primer lugar, quisiera decirles que me honra muchísimo compartir esta mesa, desde luego con el doctor Alejandro Anaya, nuestro vicerrector académico, y con también mis queridos colegas, la doctora Ariadna Salazar, el doctor Giovanni Figueroa, y por supuesto, ¿no?, agradecer al doctor José Miguel Rodríguez, presidente de la acreditadora internacional Acreditación. Sea cordialmente bienvenido a la Universidad Iberoamericana y es un gusto que nos acompañe. Agradecer también a Fátima por el apoyo en la moderación y por supuesto me parece que, como lo decía el doctor Anaya, también quisiera sumarme al agradecimiento al doctor Juan Méndez por haber hecho el enorme esfuerzo de acompañarnos en este momento tan importante para nosotros. Doctor Méndez, nos honra muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Desde la Ibero hemos podido compartir con el doctor Méndez pues momentos entrañables, ¿no? Hace rato recordábamos que el año pasado tuvimos la oportunidad de participar junto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con Alan García, que está por allá, y con la editorial del Fondo de Cultura Económica, en la presentación del libro del doctor Méndez, Un puesto de lucha, que fue editado conjuntamente por estas instituciones, en donde también pudimos escuchar reflexiones muy importantes y pertinentes sobre la trayectoria del doctor Méndez y su relevancia para la defensa de los derechos humanos. Sea bienvenido a esta casa, como lo dijo nuestro vicerrector. También quisiera expresar pues un especial agradecimiento, como decía nuestro vicerrector, a quienes han coordinado anteriormente la maestría, a profesoras y profesores que el día de hoy nos acompañan, a las personas de las organizaciones de sociedad civil aliadas, de organismos internacionales que el día nos acompañan, pero que también, hay que decirlo, tuvieron una participación activa en el proceso de acreditación que el día de hoy culmina con la entrega del reconocimiento. Muchísimas gracias a todas las personas que trabajaron en este esfuerzo y en particular, ya se ha dicho, de la coordinación llevada a cabo de manera tan exitosa por la doctora Ariadna Salazar como por el doctor Giovanni Figueroa. Y desde luego el equipo de la coordinación, ¿no? Rosa, Alejandra, de veras, muchísimas gracias a todas y todos quienes participaron. Yo simplemente quisiera esta tarde, nuestro vicerrector ha planteado, me parece, de manera muy clara los ejes bajo los que se estructura el posgrado en esta universidad. Y yo quisiera
complementar quizá ese mensaje con una reflexión sobre la importancia de nuestra maestría, pero particularmente la relevancia que tiene en el marco de este evento. Ya se ha planteado la importancia de los estudios de posgrado, y esta es una cuestión, como les digo, que acompaño y celebro. Y la reflexión que planteo más bien tiene que ver sobre el momento que vivimos como sociedad y como país, y en función de ello, la relevancia de impulsar estudios de posgrado en materias que están vinculadas con la agenda nacional. Una primera cuestión que quisiera decirles es que sería un error pensar que las conquistas que como sociedad hemos alcanzado en materia de derechos humanos son permanentes y asumir que la batalla está ganada. La realidad que enfrentamos, no solamente en México, sino en muchos países, nos envía una alerta muy importante de regresiones. Nos dice y nos ha mostrado que las regresiones no solo son posibles, sino que, por desgracia, en muchos ámbitos se tornan realidad. Ejemplos, habría muchos para mostrar. Por ejemplo, la situación que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil, que han implicado muchos años de vivir en condiciones de riesgo y amenaza, no solamente por el asedio de actores de la delincuencia organizada, sino también por actores gubernamentales e institucionales. La libertad de expresión, que ha sido una de las conquistas más importantes para nuestra sociedad, actualmente enfrenta un conjunto de riesgos y amenazas que han cobrado la vida de muchas compañeras y compañeros periodistas. En los últimos años también hemos visto problemas respecto a la situación de diferentes derechos, como por ejemplo las condiciones de independencia de juezas y jueces. Casos como el de la jueza Angélica Sánchez en el estado de Veracruz nos demuestran estas constantes condiciones de riesgo. En fin, la realidad nos ha mostrado que en las sociedades modernas los derechos humanos constantemente se encuentran bajo asedio proveniente de múltiples actores y que las conquistas democráticas que tanto trabajo cuestan no son algo permanente. Si a ello también sumamos, ya lo decía nuestro vicerrector, la existencia de contextos de violencia como los que hemos padecido durante muchos años en este país y que nos llevan a episodios, ya lo decía nuestro vicerrector, tan lamentables y desoladores como los que vivimos, como los que pudimos observar en el contexto de Lagos de Moreno y que implicaron la desaparición de 5 jóvenes. Nos llevan, desde luego, a un retrato desolador y desgarrador que suma a la realidad que enfrentan miles de personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas, de desplazamiento forzado, así como de diferentes violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, creo que en este contexto tan difícil, que hay que decirlo, enfrentamos, tendríamos que pensar como sociedad cuáles son los retos que debemos asumir para la defensa de los derechos humanos. Creo que este escenario es complejo y en ocasiones genera frustración, desolación y desánimo, pero creo que también nos interpela directamente como sociedad respecto a la importancia de llevar a cabo las preguntas adecuadas que enfrenten alternativas para hacer frente a esta realidad tan compleja. Hace unos días tuve la oportunidad de participar en un foro organizado por la Ibero y el Centro Mexicano para la Filantropía, orientado a pensar las acciones que la sociedad debe y puede impulsar para buscar el establecimiento de una paz duradera que pueda transformar estas condiciones de violencia que vivimos. Quizá una de las lecciones más importantes que pude ver en ese foro tiene que ver con la importancia de las acciones que la sociedad civil, que la academia, que las personas podemos adoptar con un potencial transformador frente a las condiciones tan adversas que vivimos. Y precisamente me parece que ahí es el espacio en donde nuestras maestrías, tanto la maestría en derechos humanos como la maestría en seguridad ciudadana que el día de hoy inicia su primera generación, tienen un potencial de gran trascendencia para generar aquello que en ese foro se denominó como la reserva moral de la sociedad. Y esta reserva moral me parece que implica el evaluar todas aquellas acciones que podemos adoptar con la finalidad de enfrentar los múltiples retos que como país tenemos. Me parece que la presencia de un gran grupo de personas interesadas en reflexionar sobre estos problemas y que nutren los grupos de nuestras maestrías es un ejemplo que ilumina y genera esperanza respecto a que es posible trascender este contexto tan difícil que vivimos.
De ahí que me parece que la apuesta por impulsar los estudios de maestría con este enfoque de carácter interdisciplinario. A nuestra maestría ingresan personas que no solamente provienen del ámbito jurídico, sino que son periodistas, son defensoras y defensores de derechos humanos, son personas que han y llevan a cabo estudios en la academia, que llevan a cabo acciones del ámbito de la sociología, la educación, el periodismo, etcétera, etcétera, son un ingrediente fundamental para la construcción del conocimiento. Yo simplemente haría votos para que sigamos avanzando, mantengamos la vigencia de los estudios, la pertinencia de nuestros programas de posgrado, y me parece que el reconocimiento que el día de hoy que recibimos abona precisamente a un impulso para mantener y reforzar el compromiso que hemos tenido durante los últimos años. De ahí que muchísimas felicidades a la coordinación de la maestría, muchísimas felicidades a quienes inician hoy los cursos en la maestría en seguridad y en derechos humanos, y estamos seguros que desde la Universidad Iberoamericana podremos seguir contribuyendo en acciones que logren o al menos busquen la transformación de la sociedad. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, doctor. Ahora escucharemos el mensaje del doctor Giovanni Figueroa Mejía, excoordinador de la Maestría en Derechos Humanos y académico de tiempo completo. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de participar en este evento tan especial. Y qué mejor sede para celebrar la acreditación internacional de nuestro programa de maestría en Derechos Humanos que en esta galería, rodeados de imágenes con 80 años de historia, arte, cultura, investigación y educación que dan identidad a nuestra universidad y que permite, como lo dice a la entrada de la galería, reconocernos en ella. Desde sus orígenes, la maestría ha buscado contribuir al movimiento cultural en favor de los derechos humanos. Y como programa pionero en México, a lo largo de más de 20 años, se ha distinguido por conjuntar innovación, eficacia y gran influencia social. El vigente plan de estudios, y ya se ha dicho, renovado hace muy pocos años, responde a las problemáticas y a los desafíos que la sociedad de México y de la región demanda en materia de derechos humanos. Sin temor a equivocarme, se trata del programa de maestría más avanzado en nuestro país en términos de defensa de derechos humanos. Y convencidos de que los derechos humanos no son una cuestión reservada solo a profesionistas de ciertas disciplinas, nos sigue distinguiendo el perfil multidisciplinar de nuestro estudiantado, quienes en un ambiente de diálogo y apertura, además, esto hay que resaltarlo, a todas las corrientes ideológicas, egresan con sólidos conocimientos y habilidades para promover los derechos humanos, identificar sus violaciones y diseñar, además, estrategias de defensa adecuada ante organismos nacionales, regionales y supranacionales, así como muchas otras herramientas que ofrecen las diferentes materias de nuestro programa. Además de ello, la formación humanista está fuertemente arraigada en nuestras y nuestros egresados. Todo ello les ha permitido tener gran influencia en donde se desarrollan profesionalmente, en el Poder Judicial Federal y local, en programas académicos de instituciones nacionales y foráneas, en fiscalías, en la Comisión Nacional y en las comisiones estatales de derechos humanos, en organismos de la sociedad civil, en la labor docente o en estudios de doctorado que algunas y algunos de nuestros egresados ya están cursando en otros países. ¿Y qué decir
del afianzado cuerpo docente, conformado por personas con conocimientos muy especializados en cada materia y con alto prestigio e influencia dentro y fuera de México. Gracias, profesoras y profesores, por hacer de este posgrado un programa de referencia. Decía San Ignacio de Loyola que el amor se ha de mostrar más en las obras que en las palabras. Y esta maestría es obra de la suma de muchos esfuerzos y del compromiso de diferentes personas que han contribuido a lo largo de los años para que hoy se cristalice este reconocimiento. Entre ellas, las autoridades universitarias, el personal administrativo, el profesorado, las y los estudiantes, nuestras egresadas y egresados, el acompañamiento y apoyo de diversas instituciones y de organizaciones de la sociedad civil que han sido verdaderas aliadas. Y por supuesto, de todas las personas que han dirigido el Departamento de Derecho, como José Luis Caballero y Santiago Corcuera, quienes además hace algunos años coordinaron este programa académico. O como Ricardo Ortega, quien con su liderazgo y visión ratifica el compromiso de nuestro departamento con los derechos y libertades. Este resultado también lleva el sello de otras personas que han coordinado la maestría a lo largo de su travesía, como Rafael Estrada, Mario Cruz y Juan Carlos Arjona, así como la silenciosa pero gran labor de Rosa Mondragón y el acompañamiento durante el proceso de acreditación de Laura Zamudio, Lucía Farriguerri y Alicia Naya, y por supuesto a nuestra directora de investigación y posgrado, Marisol Silva. Esta acreditación internacional se suma a la de los CIES que obtuvimos en 2020 y representa un gran aliciente para que juntos sigamos trabajando por afianzar su internacionalización. Continuar recibiendo estudiantes latinoamericanos y de otras regiones del mundo. Propiciar los intercambios estudiantiles. Recibir profesores visitantes. Aumentar la eficiencia terminal y para que nuestros estudiantes sigan planteando litigios estratégicos y amicus curiae ante diversas instancias. Agradezco, por supuesto, las palabras hacia mi persona, las cuales recibo con mucho cariño, y creo muy sinceramente que tal vez el único mérito que podría tener en el logro de esta acreditación y en la consolidación de nuestra querida maestría es el haberla acompañado como coordinador por más de 6 años y haber escrito el informe que refleja los esfuerzos y voluntades de todas las personas que en ella han participado. Por supuesto que me emocionan las metas que el programa tiene a corto y mediano plazo. Y me alegra sobremanera, y lo digo de todo corazón, que esté en muy buenas manos, en las de mi colega y amiga Ariadna Salazar, quien a un año del inicio de su gestión como coordinadora, ya ha hecho aportes muy considerables. Finalizo diciendo que la filosofía educativa jesuita tiene como uno de sus pilares el servicio y como uno de sus principios el ingenio que predispone a las personas no solo a pensar de manera original, sino a vivir de manera original. Y precisamente, retomando esta idea, hay que tomar en cuenta la preocupación por los demás, que es indispensable para transformar al mundo en un lugar más justo y más solidario. Tal y como lo ha enseñado con el ejemplo nuestro invitado especial, Juan Méndez, quien nos inspira constantemente a seguir abonando en esta muy trascendente encomienda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Cedo el micrófono a la doctora Ariadna Salazar Quiñones, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y académica de tiempo completo. Por favor, doctora. Muchísimas gracias, querida Fátima. Agradezco el apoyo a esta casa de estudios, a la Vicerrectoría Académica, al doctor Alejandro Anaya, en especial al director del departamento, el doctor Ricardo Ortega, y al equipo que ha logrado la organización de este acto. También aprovecho para agradecer la visita del director de la Acreditadora Internacional, el doctor José Miguel Rodríguez Sáez. Agradecer también a nuestro conferencista magistral, el doctor Juan Méndez, y por supuesto el apoyo de nuestra egresada de la Maestría en Derechos Humanos, Fátima Monreal. Doy las gracias también por la presencia de todas y ustedes a esta ceremonia de acreditación internacional, así como a toda la comunidad académica y organizaciones de la sociedad que nos acompañan en línea esta tarde, a todas las personas que participaron en las reuniones para conseguir la acreditación internacional por 8 años, posicionando al programa como un programa de alta calidad educativa. También agradezco a nuestros excoordinadores, en el caso de José Luis Caballero, exdirector y excoordinador del Departamento de Derecho, de la Maestría en Derechos Humanos y del Departamento de Derecho, a Juan Carlos Arjona, que está por aquí presente, al doctor Santiago Corcuera, a Rafael Estrada, a Mario Cruz y por supuesto a Giovanni Figueroa Mejía, ex coordinador de la maestría. Y bueno, quiero también mencionar que el proceso de acreditación tuvo la magnífica participación del doctor Giovanni Figueroa Mejía, que fue coordinador, como lo mencionó, por más de 6 años de este programa de estudios, y que él llevó a cabo todo el proceso de elaboración de informe del proceso de acreditación, llevó la gran parte del proceso. Yo me centré en la última parte que tenía que ver, la parte que me tocó liderar, eran los equipos que participaron en este proceso, los cuales asumieron con gran compromiso la encomienda. Todo ello permitió al equipo evaluador de la acreditadora conferirnos este reconocimiento. En el proceso, la acreditadora mantuvo diferentes reuniones con estudiantes, egresados, empleadores y autoridades de la Ibero. Sin duda, se trató de un proceso extenuante, pero muy constructivo, el cual nos permitió reflexionar de manera significativa a partir de los comentarios vertidos. Como resultado de la evaluación, mi compromiso es asumir las recomendaciones de la acreditadora y trabajar de manera conjunta con el Departamento de Derecho, que en términos generales se refieren a incrementar la eficiencia terminal, incrementar actividades externas del aula, ampliar el perfil de egreso, consolidar un equipo de apoyo en el área, fortalecer la comunicación y algunas otras encomiendas que mencionó hace un momento Giovanni. Consideramos que la comunidad académica es necesario que tenga confianza en que continuaremos consolidando nuestro programa de la maestría en Derechos Humanos, el cual sin duda es uno de los más importantes del país y de América Latina, lo cual nos exige estar al tanto de las problemáticas que aquejan a toda la región. Aprovechamos la ocasión para condenar lo ocurrido en Managua con el cierre de la Universidad Centroamericana, que también forma parte del sistema jesuita, al cual nosotros pertenecemos. El gobierno de Ortega Murillo, lejos de cumplir con las medidas precautorias que dictó en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, clausuró y decomisó los bienes de la universidad. Cabe destacar que poner la mirada en mejorar la calidad académica es y ha sido un reto central para nosotros, especialmente en un momento histórico en el que la enseñanza de derechos humanos, considerados como valores universales que trascienden fronteras con independencia de la diversidad, se vuelve relevante para enfrentar las grandes crisis en la sociedad actual. La doctrina de los derechos humanos ha sido desarrollada por una amplia gama de pensadores, juristas y filósofos a lo largo de la historia, y aunque existen múltiples teóricos influyentes en la elaboración y promoción de los derechos humanos, quiero destacar la obra de mujeres como Hannah Arendt y su discusión sobre el poder y la libertad humana, Seila Benjavid y sus aportaciones sobre la democracia y justicia global, Judith Butler en la teoría de género y sexualidad, así como mujeres activistas e influyentes en la promoción de la democracia y los derechos humanos,
que tienen toda mi admiración y profundo respeto. Tampoco puedo dejar de mencionar a las pensadoras con profunda vocación religiosa como Simone Weil y Edith Stein. En este programa es indispensable recuperarlas para construir nuestro pensamiento no solo desde los aspectos normativos, sino desde la mirada de estas mujeres y muchas otras, lo que nos permite fortalecer la perspectiva crítica de la maestría. He tenido el honor de ser la primera mujer coordinadora de la maestría en Derechos Humanos, lo cual reconozco como un privilegio, pero también como un compromiso en la comunidad académica y con las grandes pensadoras que me inspiran. Sabemos que la necesidad de formación en materia de derechos humanos no es ajena a nuestra realidad. El Estado mexicano vive una profunda crisis en materia de derechos humanos, donde existe comisión de abusos por parte de gobiernos, instituciones y otros individuos. Es imperativa la necesidad de establecer límites al poder para que se respete la dignidad de las personas, se preserve la paz, la estabilidad y el desarrollo de los derechos humanos. No menos urgente es reflexionar profundamente sobre la responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos y la forma en que se protegen los derechos de las víctimas, cuestiones que constituyen algunas de las principales preocupaciones de este programa. Por último, mencionar que la maestría en Derechos Humanos de la Ibero incide en la realidad del país. Tenemos docentes que trabajan en la protección de víctimas, juzgamiento de personas, elaboración de políticas públicas y estudiantes de múltiples disciplinas que contribuyen en el cambio de la realidad. Consideramos que es muy importante la formación de alta calidad y al mismo tiempo contribuir en la creación de sociedades justas, inclusivas y respetuosas. Por todo lo anterior, es un día memorable para este programa y para la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Gracias, doctora Ariadna. Solicitamos al doctor José Miguel Rodríguez Sáez, director de la certificadora internacional Acredit Acción y quien además es evaluador del Ministerio de Educación de Chile, consultor de importantes universidades chilenas y expositor en numerosos foros y seminarios de evaluación y acreditación universitaria, tanto en Latinoamérica como en España, que nos dirija un mensaje. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor y un privilegio participar en esta importante ceremonia. Agradezco sinceramente a la Universidad Iberoamericana, a sus autoridades institucionales, representadas aquí por el vicerrector, a las autoridades del Departamento de Derecho y muy especialmente también a los directivos pasados y presentes de la Maestría en Derechos Humanos por la confianza depositada en nuestra agencia acreditadora, Acreditación, por escogernos para evaluar y acreditar esta maestría. Muchas gracias. Permítanme iniciar unas breves palabras que quizás se escapan levemente al menos del contexto de esta ceremonia. El próximo 11 de septiembre se cumplirán 50 años del golpe de Estado chileno de 1973. Como comprenderán, es una fecha significativa y muy simbólica en Chile, mi país. Una fecha marcada literalmente a fuego por los derechos humanos, o mejor dicho, por las violaciones de los derechos humanos ocurridas con posterioridad al golpe. Pasados 50 años, la herida sigue abierta en la sociedad chilena y es posible que al menos una parte de esa herida nunca se cierre del todo. Sobre el golpe mismo, cada chileno tiene formado hace ya mucho tiempo su propio juicio. Para algunos, el golpe era necesario. Para otros, no se justificaba. Para los más, era un desenlace inevitable. Sobre el golpe no hay consenso y yo creo que nunca lo va a haber, porque tiene que ver con la realidad personal de cada chileno, de cada madre, de cada padre, de cada hijo, de cada habitante de Chile, de cada familia y su contexto de vida en los momentos en que esto ocurrió en 1973. Pero sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos con posterioridad al golpe, podemos decir con cierto orgullo que sí hay un consenso, un nunca más generalizado. Nadie en Chile justifica hoy la violación de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Nadie. Y eso, aunque parezca poco, es un avance civilizatorio importante,
un logro de los derechos humanos, un logro al que programas como esta maestría han contribuido de forma importante. Es deber de todos nosotros defender y proteger los derechos humanos, no cabe ninguna duda de aquello. Pero también es nuestro deber, el de todos, ser respetuosos con el otro, no tratar de imponer nuestras ideas a cualquier costo, no empujar la sociedad hacia límites peligrosos o que resulten amenazantes para quienes piensan distintos. En definitiva, es deber de todos ser responsables en nuestro actuar, público y privado. Permítanme la siguiente cita. No caben saltos en el vacío. El salto en el vacío no es gratuito. Significa, si quiebra, derrumbe y destrucción de la actual constitucionalidad, pero también someter al país y principalmente al pueblo a la pérdida de vidas. La frase que acabo de leer es parte de este libro, Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular, de Daniel Mansuy, un escritor, investigador y académico chileno. Y la frase es de Salvador Allende, cuando en 1972 intentó, sin éxito, lamentablemente, llamar a la moderación y a la racionalidad a sus propios dirigentes y partidarios, tratando de evitar lo que ocurriría fatídicamente un año más tarde. A continuación, compartiré con ustedes algunas de las fortalezas de la maestría en Derechos Humanos acreditada internacionalmente por nuestra agencia. El programa es coherente en su definición curricular y metodológica para el logro de investigaciones consistentes con el medio de los derechos humanos. Sus líneas, si bien amplias y detalladas, logran convocar a alumnos y profesores para abordar temas en las investigaciones, tanto en el trabajo de los académicos como en el trabajo de fin de programa. El programa cuenta con un plan de estudios que integra cursos, materias, metodologías y una estructura docente que resultan altamente pertinentes al perfil de egreso y sus objetivos. La metodología de enseñanza, aprendizaje y el sistema de evaluación del desempeño académico de los estudiantes son coherentes con los objetivos y el perfil de egreso del programa. El equipo docente del programa está compuesto por académicos, investigadores, con una trayectoria reconocida en el ámbito nacional e internacional. Asimismo, el cuerpo académico presenta altos grados de especialización curricular en sus materias. La productividad del claustro académico y de los profesores colaboradores se encuentran en completa armonía con las líneas de investigación y con las materias obligatorias y optativas del programa. El programa entrega grandes beneficios en becas y apoyos estudiantiles. Por último, es valorable el compromiso institucional de someter este programa de forma voluntaria a un proceso de acreditación internacional. Este resumen, con la mención de solo algunas, hay muchas más, de las principales fortalezas del programa, da cuenta de forma inequívoca de la alta calidad de la maestría en Derechos Humanos de esta universidad. Consistente entonces con su acreditación por un periodo de 8 años, considerada de excelencia según los parámetros de nuestra agencia. Solo me resta entonces entregar el certificado de acreditación internacional, en este caso al vicerrector académico, y felicitar a los directivos, académicos, funcionarios, estudiantes y egresados del programa por haber conseguido este logro que los debe llenar de orgullo. Muchas gracias.
Bueno, como quieras, sí. Ya terminamos, es el cierre, ¿verdad? De esta manera estamos llegando al final de esta primera parte de nuestra gran fiesta académica. Agradecemos a la y los miembros de este presidium por acompañarnos en tan importante evento y solicitamos a las personas presentes que nos sigan acompañando porque a continuación daremos inicio a la conferencia magistral La lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, que será impartida, y bueno, tenemos el honor de escucharle al doctor Juan Méndez, exrelator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. Muchísimas gracias por su presencia. Para dar inicio, solicitamos al presidium institucional que por favor tome asiento acá en la mesa. Sí. No, doctor, todavía. Bien, pues para comenzar con esta conferencia magistral, la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, que como ya mucho lo hemos mencionado, pero no nos cansamos de reiterarlo, porque es un honor tener con nosotros a el doctor Juan Méndez, exrelator especial sobre la tortura y otros tratos, penas o crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. Pues bienvenido, doctor. Agradecemos también la presencia nuevamente del doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho, de la doctora Ariadna Salazar Quiñones, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos, y del doctor Giovanni Figueroa Mejía, académico de tiempo completo y exdirector de la maestría. Muchas gracias. Y para dar inicio solicitamos a la doctora Ariadna Salazar que lea una breve semblanza del doctor Juan Méndez. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, querida Fátima. Voy a permitirme leer una breve reseña de una breve síntesis curricular del doctor Juan Méndez. Su experiencia es muy amplia. Actualmente y desde 2009 es profesor residente de Derechos Humanos en Washington College of Law de la American University, además, donde además dirige la iniciativa antitortura de su Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.
Enseña además desde 1997 en el programa de la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y en el curso de verano de la Academia de Derechos Humanos de la American University. Desde enero de 2017 es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza. En julio de 2020, el doctor Méndez fue nombrado miembro del patronato del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura por un término de 3 años. Desde enero de 2022 es uno de los 3 miembros del Mecanismo Internacional Independiente de Expertos sobre Justicia Racial y Fuerzas de Seguridad, creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El doctor Juan Méndez integró el grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes que investiga los actos de violencia y violaciones de derechos humanos ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019. Entre febrero y diciembre de 2017 se desempeñó como miembro del Comité Escogencia para nombrar magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad contempladas en los Acuerdos de la Paz de Colombia. Fue relator especial de Naciones Unidas para la tortura entre noviembre de 2010 y octubre de 2016. Fue presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional entre 2004 y 2009 y es ahora su presidente emérito. El doctor Méndez fue asesor sobre la prevención del fiscal de la Corte Penal Internacional en 2009 y 2010 y copresidente del Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association en 2011. Y fue en 2009 residente en la Fundación Ford y entre 2004 y 2017 asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio. Es abogado egresado de la Universidad Católica Estela Maris, hoy Universidad Nacional del Mar de la Plata, Argentina, y tiene un certificado de la American University de Washington. Es miembro de los colegios de abogados del Mar de la Plata, Buenos Aires y Washington, D.C. Ha trabajado en Human Rights Watch, donde en 1994 fue designado director jurídico, luego de desempeñarse en cuestiones de derechos humanos del hemisferio occidental. Ejerció como director ejecutivo del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos de Costa Rica. Fue profesor de Derecho y director del Centro para los Derechos Humanos y Civiles en la Universidad de Notre Dame, Indiana. Ha sido también miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sirvió como su presidente en 2002. Como reconocimiento de su labor en derechos humanos, ha recibido diferentes galardones, tales como doctorados honoris causa de la Universidad de Quebec en Montreal, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y de la Universidad Nacional de La Plata, de la Plata, de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, Argentina. Es autor de numerosos artículos en publicaciones especializadas y del libro Taking a Stand, The Evolution of Human Rights, cuya versión en castellano y actualizada bajo el título Un puesto de lucha, los derechos humanos en evolución. Se publicó en marzo de 2022 en México por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Iberoamericana. Doctor Juan Méndez, le agradezco de nuevo aceptar la invitación. Para nosotros es un gran honor recibirles en la Universidad Iberoamericana y a partir de este momento se abren la posibilidad de preguntas de manera presencial y en línea. Les van a hacer llegar unos papelitos para quien tenga preguntas después de la exposición del doctor Juan Méndez. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salazar. Tengo que acordarme de contar un poco de los últimos años. Una noche en la Universidad Iberoamericana al invitarme a dictar esta clase magistral en la ceremonia de la Organización Internacional de los Derechos Humanos. Agradezco esta distinción que se suma a la ya reiterada muestra de apoyo y afecto que la Ibero me ha dado a lo largo de los últimos años. Felicito con mucho entusiasmo a la Ibero, al Departamento de Derecho y a la Maestría de Derechos Humanos por esta muy merecida acreditación
un magno acontecimiento que confirma el prestigio ganado por la primera maestría de Derechos Humanos que se inició en México y que sigue sembrando senderos para el estudio y la acción en derechos humanos en todo nuestro continente. Quiero hablarles de la lucha contra la impunidad por varias razones. En primer lugar, porque es un inmenso desafío en nuestra época, ya que sigue siendo muy difícil cumplir con esta demanda de justicia con que nos interpelan las víctimas de violaciones generalizadas o sistemáticas de sus derechos fundamentales. Debemos insistir en que los derechos de las víctimas implican una obligación prioritaria para nuestras sociedades de darles un adecuado acceso a la justicia en todas sus diversas dimensiones. En segundo lugar, porque a lo largo de las últimas décadas, las sociedades que enfrentaron y enfrentan legados de abusos masivos o sistemáticos se han dado a sí mismas algunas prácticas institucionales y sociales que contribuyen a modificar esas tristes realidades y son dignas de emulación, aunque ciertamente con las debidas adaptaciones a las circunstancias, a lo que es posible en cada caso y a la cultura jurídica de cada nación. En tercer lugar, porque estas demandas de justicia son particularmente urgentes en México, donde la impunidad se erige en uno de los grandes impedimentos para tener políticas públicas socialmente justas. Y por último, porque esas experiencias, a su vez, han sido la ocasión para un notable desarrollo progresivo de los derechos humanos y especialmente a las normas vinculantes del derecho internacional en la materia. Debemos aclarar que no se trata de la gestación de nuevas obligaciones internacionales de los Estados, sino de la aplicación concreta de normas vinculantes preexistentes, como el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso de ley, en el contexto de patrones de violaciones graves de esos derechos. Estos desarrollos normativos se han dado principalmente a través de interpretaciones emitidas por órganos de protección internacional, entre los cuales ha cumplido un rol muy destacado nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas interpretaciones se han emitido en casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y también ante crímenes internacionales como la tortura, la desaparición forzada y la trata de personas, aunque no sean parte de un patrón generalizado o sistemático de ataques a la población civil. Han sido complementadas con decisiones de tribunales nacionales en etapas de recuperación de la democracia y han encontrado consagración en múltiples instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y de las normas del conflicto armado, tanto expresamente vinculantes como tratados solemnemente firmados y ratificados por los estados, como en declaraciones y documentos que, sin ser formalmente obligatorios, ilustran y clarifican las intervenciones estatales que han de cumplirse para implementar obligaciones afirmativas que surgen de los tratados, de la costumbre internacional o de normas imperativas del derecho internacional o las llamadas normas jus cogens. En conjunto, estos deberes de los estados se traducen en la verdad, la justicia, la memoria, las reparaciones y las garantías de no repetición. La verdad implica una acción oficial, pero independiente e imparcial, para establecer las circunstancias en que cada acto violatorio de los derechos tuvo lugar, con intervención de qué fuerzas, sus causas y motivaciones y sus trágicas consecuencias, y para descubrir pistas que permitan luego a los tribunales dirimir responsabilidades individuales. La verdad alude también a la necesidad de indagar las causas profundas de la tragedia de violencia y represión y a recomendar medidas de políticas públicas tendientes a evitar futuros sucesos similares. La justicia insiste en la investigación, procesamiento y castigo efectivo de todos los que hayan participado en la comisión de delitos de esta gravedad. Implica que no pueden alegarse obstáculos de jure, como la amnistía o la prescripción de la acción penal, ni de facto, como decisiones políticas de no investigar o de encubrir la acción de determinados funcionarios. En rigor, como dijo la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano contra Chile,
el Estado está obligado a remover todos los obstáculos que se interpongan a la investigación, procesamiento y castigo de los responsables, al descubrimiento y publicación de la verdad, a la reparación y a las medidas de no repetición. La memoria implica la necesidad de preservar archivos y otras pruebas, de conmemorar los hechos con el recuerdo de nuestras víctimas, dedicarles homenajes y monumentos y procurar que la cultura de nuestros pueblos refleje con claridad lo que ha ocurrido para que no vuelva a suceder. Me uno, pues, a la insistencia de los familiares de Ayotzinapa para que se continúe el proceso de verdad, justicia y memoria respecto de ese crimen atroz en México. La reparación integral de los daños sufridos por las víctimas requerirá, por la magnitud y el caudal de tales damnificados, de medidas administrativas que procuren una cobertura universal de todas las personas afectadas. Por último, las garantías de no repetición implican una reforma institucional profunda que alinee a las fuerzas de seguridad y a otras instituciones del Estado con los estándares internacionales del uso de la fuerza, de los derechos de las personas privadas de la libertad y de sumisión al poder civil y a las autoridades judiciales. Además, estas reformas deben incluir la descalificación de quienes hayan abusado de su poder en las instituciones para continuar ejerciendo cargos en ellas. Desde luego, cada una de estas acciones debe implementarse con absoluta sujeción a las normas sobre debido proceso de ley y derechos a un juicio justo, porque se trata, al decir del recordado José Salaquet, de condiciones de legitimidad de todo lo que se emprenda para enfrentar legados de violaciones graves de los derechos humanos. A riesgo de simplificar, esta evolución no solo doctrinaria, sino plenamente normativa, se ha fundado en normas fundamentales de los tratados de derechos humanos. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, el deber del Estado frente a todos los derechos catalogados en esa convención consiste en una doble obligación de respeto y de garantía. La primera es una obligación negativa. Los agentes del Estado deben abstenerse, por ejemplo, de torturar. El deber de garantía, en cambio, es una obligación afirmativa. Si la violación de todas maneras ocurre, el Estado está obligado a disponer de todos los medios a su alcance para restablecer el derecho conculcado y para resarcir integralmente el daño que se haya causado. Esta doble obligación de los Estados se repite en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en frondosos pronunciamientos de los órganos de tratados de Naciones Unidas y de los llamados procedimientos especiales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Cuando se trata de estos crímenes internacionales, ese resarcimiento incluye el derecho de las víctimas y sus familiares a insistir en que se haga justicia mediante la investigación de los hechos y el procesamiento y eventual castigo de quienes resulten responsables en todos los posibles grados de participación criminal. Este deber de garantía se traduce en un derecho autónomo, también consagrado por los tratados de derechos humanos, el derecho a un recurso efectivo, consagrado en nuestra Convención Regional en sus artículos 8 y 25. Ante la desaparición forzada de personas, no hay recurso efectivo si no se investiga el destino y paradero de la persona desaparecida, y si no se da seguimiento a tal investigación con el procesamiento penal y eventual castigo de los implicados. Tampoco es efectivo el recurso si se traduce solamente en el ofrecimiento de reparaciones monetarias, especialmente si se las concede a cambio del silencio de los reclamos. Por último, las decisiones judiciales que conforman este desarrollo normativo se han fundado en la noción misma de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de crímenes internacionales. Estas categorías especiales de violación a los derechos humanos tienen efectos jurídicos en la obligación de los Estados de reaccionar ante las mismas con esta batería de soluciones integrales: verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. No se nos escapa que el cumplimiento de estas obligaciones es difícil aún en las transiciones a la democracia que se desarrollen en circunstancias propicias a la construcción de un Estado de Derecho democrático y que atienda a las demandas de justicia. Ni tampoco que es infinitamente más complicado
hacerlo cuando las violaciones no son una herencia del pasado reciente, sino que están en continua ocurrencia, como es el caso de los contextos de incruentas guerras internas. Es difícil insistir en la justicia cuando se trata de persuadir a los actores del conflicto a que depongan las armas y negocien la paz. Sin embargo, la mayor complejidad no significa necesariamente que en tales casos la paz prevalece sobre la justicia sin más. En efecto, si lo que se quiere es una paz duradera, hay que encontrar fórmulas que no reediten las circunstancias profundas que dieron lugar al conflicto en su momento. Además, la dimensión ética requiere que el acuerdo de paz no resulte en el sacrificio de los legítimos intereses de las víctimas a un proceso de justicia, al igual que a un proceso de paz. En ese sentido, el Estatuto de Roma de 1998, al crear la Corte Penal Internacional, ha consagrado un cambio de paradigma en la resolución de conflictos. Si antes se entendía siempre a la paz como prioritaria sobre la justicia, hoy se requiere una paz justa, además de duradera. Significativamente, los mediadores de Naciones Unidas tienen instrucciones desde el año 2001 de no aceptar acuerdos de paz que contengan cláusulas violatorias del derecho internacional. Este estado de la cuestión nos lleva a insistir en los argumentos éticos, políticos y jurídicos para la vigencia de estos principios de justicia de transición, lo que equivale a reforzar la lucha contra la impunidad. Los argumentos jurídicos los hemos desarrollado desde la perspectiva del derecho internacional, aunque también son aplicables normas constitucionales fundamentales del Estado de Derecho. Tiene un peso considerable en este contexto la constatación de que la prohibición de la tortura, de la ejecución extrajudicial y de la desaparición forzada tienen un lugar especial en el Estado democrático que se pretende construir, y ello determina que no se pueda tolerar ninguna infracción a tales prohibiciones. Los argumentos políticos tienen que ver con la naturaleza democrática del Estado que se pretende construir a partir de la lucha contra la impunidad. Se trata de un Estado que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pero especialmente que impone el principio de que en un Estado democrático no hay privilegios de ninguna especie y que quien incumple la ley debe responder por sus actos más allá de que lo haya hecho en su carácter de agente estatal o de miembro de un contingente armado fuera de la ley. El argumento ético responde a la necesidad imperiosa de garantizar el ejercicio de sus derechos a todas las víctimas, especialmente a quienes han sufrido por su condición de integrantes de sectores vulnerables, por su género o por su pertenencia a comunidades marginalizadas o excluidas. Darles acceso a la justicia implica reconocerles su carácter de ciudadano de primera categoría, que los actos represivos efectivamente le negaron en su oportunidad. Esa obligación primordial en favor de las víctimas se vincula también al deber de prevención de los estados conforme al derecho internacional de los derechos humanos. En algunos casos, en forma explícita, los tratados incluyen este deber de prevención, que se ha impuesto implícitamente también como una forma de entender las obligaciones que asumen los estados al suscribir tratados de derechos humanos. La práctica del movimiento universal de derechos humanos se concentró durante mucho tiempo en la respuesta a las violaciones, pero en años recientes se viene insistiendo también en la prevención y en las obligaciones afirmativas que ella implica. En el caso de la tortura, la prevención es un deber que califica a mandatos expresos de la Convención contra la Tortura y les brinda un criterio de eficacia. Me refiero, por ejemplo, a la revisión periódica de las prácticas de las instituciones estatales, como así también a la educación en derechos humanos de todo su personal, obligaciones ambas mencionadas expresamente en esa convención. Pero ese deber de prevención impone también la aplicación estricta del Protocolo de Estambul, actualizado en 2022, para detectar y documentar la tortura y el maltrato, y la aplicación de los principios sobre entrevistas eficaces en la investigación de 2021 como alternativa a la brutalidad de la interrogación bajo apremios. Del mismo modo, la recta aplicación del Protocolo de Minnesota, también actualizado en 2016, es una forma de prevención del crimen de ejecución extrajudicial. La obligación de registrar toda detención y de mantener sitios oficialmente reconocidos para la privación de libertad
es otra obligación de prevención expresamente consagrada en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Un buen ejemplo que apunta hacia la prevención es el informe de misión a México del Comité contra la Desaparición Forzada, en el que se insta al Estado mexicano a crear una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, y se desarrolla ampliamente los contenidos que debe tener una política de Estado en esta materia. La prevención de crímenes internacionales está directamente relacionada con el cumplimiento efectivo de los mecanismos apropiados de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. Está claro que no es posible afirmar con certeza que la investigación, procesamiento y castigo evitarán en todos los casos la comisión de nuevas violaciones. En este punto es innegable la importancia y potencial contribución que se hace en todos los países desde la academia a estos objetivos, y en especial el papel que le ha tocado cumplir en esta tarea a la maestría que hoy recibe esta acreditación internacional y que merece la admiración y el respeto de todos nosotros. Sin embargo, sí tenemos ejemplos cuantiosos para afirmar que la voluntad deliberada de mantener estos crímenes en la impunidad resulta en un incentivo para su continuidad. La voluntad política de amparar a ciertos criminales, cualquiera que sea la motivación inmediata para ello, constituye un incentivo para naturalizar las prácticas de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. El funcionario que esté en situación de cometer estos actos o de autolimitar su autoridad se guiará en su decisión en buena parte por la perspectiva de no tener que rendir cuentas. Y ese cálculo de probabilidades surgirá de su comprensión de la voluntad política de quienes tienen a su cargo tales decisiones. Por ello, y porque la dignidad humana de las víctimas y de sus familiares no lo reclama, es deber de todos los estados y de todas las sociedades humanas romper el círculo vicioso de la impunidad por las violaciones graves a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En este momento abrimos el espacio de preguntas y respuestas, tanto de las que nos hicieron llegar de forma escrita. Y más bien invitamos a las y los asistentes a que puedan levantar la mano para que yo les pueda dar la palabra. Y más bien lo que les pediríamos es que tratemos de ser breves para que se puedan responder más preguntas. Entonces, con toda la confianza, levante la mano quien quisiera hacer alguna pregunta al doctor Juan Méndez. Sí, por favor. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor, mucho gusto. Seré breve. Aquí en México tenemos una historia muy cruel en cuestión de derechos humanos. Ha habido muchas violaciones en México. Históricamente, si nos vamos al presente, sería muy cruel decirlo. En el pasado, el 68, en el periodo del presidente de Ordaz, en el pasado con el presidente Porfirio Díaz. Quisiera centrarme en el pasado. En el caso del 68 y en el caso de don Porfirio Díaz, con las huelgas de Cananeo y Río Blanco, que son temas muy crueles, sin embargo, violaciones de personas que naturalmente ya no están en nuestros días. ¿Qué medida usted recomendaría de manera histórica a futuro para evitar esas repeticiones y para limpiar la memoria de las víctimas, sobre todo esas huelgas del pasado que tiene prácticamente 100 años? ¿Qué recomendaría usted históricamente y a futuro tomar en cuenta? Si les parece bien, podemos agrupar 2 o 3 y... ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la exposición. La pregunta sería, en México tenemos un problema con nuestro mecanismo de protección de derechos que por regla general tiene solo efectos para quien promueve la demanda. Y esto permite, me parece, la perpetuación de crímenes graves o de sistemas que incentivan, por ejemplo, estas violaciones. La pregunta sería, y tal vez agarrándome un poco de la parte donde señaló el deber de prevenir la tortura en múltiples niveles, si
el Poder Judicial mismo en México también tendría, como parte del deber de prevenir, un deber de emitir sentencias de carácter estructural o que afecten a personas o que sean capaces de romper ciertas barreras o mecanismos o políticas públicas que incentivan o que toleran la tortura de forma sistemática. Gracias. Una pregunta más, si quieren, y cerramos esta primera ronda. Gracias, perdón. Buenas tardes. Pues me atrevo a decir que como toda mi estancia y mi permanencia en la maestría de Derechos Humanos, cada que escucho a uno de mis profesores fue una cátedra. Muchas gracias por su ponencia. Y aprovechando el espacio, mi pregunta es en relación a su experiencia y en qué medida usted considera si la instalación o la creación de la Comisión de Verdad para el caso Ayotzinapa podríamos considerarlo como una real instalación de los procesos de justicia transicional para comenzar a solucionar violaciones graves de derechos humanos en nuestro país. ¿Es real? ¿Es de jure o es de facto? ¿Es una situación que podríamos pensar y aspirar a eso? ¿O definitivamente solamente son palabras, como lo comentaba? Muchísimas gracias. Pues creo que con estas primeras tres podemos arrancar. Sí, claro. Primero, muchas gracias. Las tres preguntas son muy interesantes. En realidad, los que trabajamos en justicia transicional hemos tenido ocasión también. Perdón. Sí. Ok. Hemos tenido ocasión de trabajar sobre lo que a veces se da en llamar violaciones ancestrales o violaciones históricas de los derechos humanos. Y es cierto que presentan desafíos distintos, ¿no? Pero hay algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, con el tratamiento de lo que se llamó las escuelas residenciales para los niños de los pueblos aborígenes que fueron extraídos supuestamente con la idea de integrarlos a la sociedad canadiense, y que sufrieron mucho ellos, pero también sus comunidades. Y se han hecho ejercicios de esa naturaleza o se han sugerido ejercicios de esa naturaleza con otros acontecimientos históricos. En el caso de los que menciono la pregunta, yo tengo la impresión de que es importante que la cultura y especialmente la historiografía y la historia mexicana sigan explorando por qué se produjeron esos hechos de la presidencia de Porfirio Díaz y los de 1968. Recuerdo que cuando yo estaba en la Comisión Interamericana, hubo un intento durante el gobierno del presidente Fox, creo que fue, de que había un pedido muy fuerte de la sociedad civil de crear una comisión de la verdad sobre esos hechos y también sobre la represión en Guerrero en los años 70, y en cambio el gobierno creó una fiscalía especial, que creo que terminó siendo un intento fallido, que no fue bien recibido, que no estuvo todo lo bien inspirado que debió haber estado. Pero lamentablemente yo soy un gran proponente de la justicia de transición, pero no puedo acá decir que todo lo que se hace bajo la inspiración de la verdad y la justicia es correcto. O sea, hay errores también, hay pasos en falso, y los pasos en falso deben llevarnos no a abandonar la idea, sino a aprender de los pasos en falso y movernos en la dirección adecuada. En el contexto de recomendaciones respecto a las violaciones más históricas, digamos, para llamarles así, en México, yo pienso simplemente que la movilización social tiene que seguir insistiendo en que esto se conozca, pero que se conozca también aprovechando lo que ya se ha hecho, porque México también tiene bien estudiados estos acontecimientos, desde la academia, si se quiere, desde la literatura, pero no es que se empiece de cero, no es que se empiece de una ignorancia total de lo que pasó en esos acontecimientos. De manera que mi sugerencia
obviamente sería la de no abandonar la lucha por esclarecerlos en su totalidad, que no importa que no haya vivos, personas que puedan ser juzgados. La justicia transicional debe poder aplicarse también, aún en los casos en los que el acceso a la justicia asume distintas características, porque en general la verdad misma también es un acto de justicia, y entendiendo la justicia de esa manera, como también incluyendo la memoria, las reparaciones, si procedieran, y especialmente las garantías de no repetición, son todas objetivos que deben ser considerados importantes y por lo tanto que se puedan aplicar también a cuestiones más ancestrales o históricas. En cuanto a la segunda pregunta, en derecho internacional también tenemos el problema de que no hay stare decisis, como se le llama en latín, que los fallos son vinculantes solamente para el país que es receptor de la resolución, por ejemplo, de un tribunal internacional como la Corte Interamericana. Pero de todas maneras forman una jurisprudencia. Y entonces me parece importante, por supuesto, no solamente usar casos como casos piloto, sino también de insistir en que una condena por tortura no va a terminar con la tortura. A mí me gustaría poder decir que sí, que romper el ciclo de impunidad una vez se rompe para siempre, pero la experiencia, incluso la experiencia de América Latina, no es así. En democracia se sigue torturando en muchos de los países que sí han tenido una buena actitud con respecto a las violaciones de la llamada guerra sucia en las dictaduras militares. De manera que la lucha contra la impunidad nos impone sobre todo la consistencia y la insistencia en que no haya impunidad, en que se investigue a fondo todo lo que haya que investigar. Y obviamente también es útil, si el sistema jurídico lo permite, tener acciones colectivas, acciones de clase, como le llaman en el derecho anglosajón, o acciones populares, como en algunas de las constituciones más modernas de nuestro continente. Todo eso es muy útil, pero aun cuando eso no es ni posible ni es parte de la cultura jurídica del país, de todas maneras, la insistencia en que cada acto de violación de los derechos humanos requiere del Estado y de la sociedad una respuesta afirmativa, me parece que puede aplicarse aún en los casos en los que esas posibilidades no existen en el derecho interno. Y en cuanto a mi experiencia y la relación con una comisión de la verdad para Ayotzinapa, yo francamente creo que lo que ha hecho el GIEI de Ayotzinapa es un paso son varios pasos importantes. Los informes son muy categóricos, muy complejos, muy completos, y también todavía identifican opacidades y falta de colaboración. Me permití mencionar a Ayotzinapa porque lamentablemente no es el único caso, ni es el más reciente tampoco, pero sí es emblemático, es paradigmático en muchos sentidos. Y especialmente es lamentablemente emblemático en la existencia de estos muros que impiden la concreción de las medidas que el derecho internacional exige con respecto a la memoria, con respecto a la verdad, con respecto a la justicia, con respecto a las reparaciones y a las garantías de no repetición. Si una comisión de la verdad, después de todo lo que se ha hecho sobre Ayotzinapa, es necesaria o no, creo que ustedes, los mexicanos y mexicanas, están en mejores condiciones que yo para contestarlo. Yo quiero decir que las comisiones de la verdad no son una fórmula mágica, ni mucho menos. Lo que el derecho internacional exige es la exploración y la difusión de la verdad.
no solamente a los familiares, sino también a la sociedad toda. Pero los mecanismos para la exploración y la difusión están librados a la creatividad y a la originalidad de cada cultura jurídica, de cada momento histórico, incluso de las sociedades, ¿no? Entonces, de nuevo, sobre Ayotzinapa, yo lo único que puedo aportarles es que con todo mi corazón apoyo la idea de que todavía no se ha terminado con Ayotzinapa y que los familiares de Ayotzinapa tienen derecho a que los apoyemos en todos sus reclamos. Muchísimas gracias. ¿Les parece que demos una última ronda de 3 preguntas antes de ir concluyendo el evento? Entonces, si hay alguna pregunta por allá, por favor. Ajá, veo una mano levantada. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va en relación a cuál es su opinión sobre los avances que tenemos en materia de justicia transicional, concretamente con los sitios de memoria durante la denominada Guerra Sucia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. Muchas gracias, doctor Juan Méndez, por toda la exposición y aprovechando a que está aquí junto con la comunidad de alumnos que estamos tratando de estudiar cómo aportar en esta lucha contra la impunidad de graves violaciones a derechos humanos, en donde pues suele ser muy frustrante, está llena de esos muros que ya menciona. No sé si nos pudiera compartir algún caso o algún proceso o algo que lo inspire a usted cuando se ha encontrado con estos momentos de frustración contra esta impunidad persistente. Muchísimas gracias. Y por allá hay otra pregunta más. Hola, buenas tardes. Bueno, si bien por supuesto que entiendo lo fundamental que resulta el ámbito jurídico para una efectiva lucha contra la impunidad en las graves violaciones a derechos humanos, quisiera preguntar, sobre todo desde pues, su experiencia como relator y además conociendo un montón de procesos de lucha, de exigencia en todo el mundo, la pregunta concreta es, ¿qué otras estrategias, digamos, en términos culturales, educativos, de formación, etcétera, podemos como imaginarnos o ir impulsando pues para luchar contra la impunidad? Más o menos por ahí. Muchísimas gracias. Doctor. Si entiendo bien, lo que se refieren por guerra sucia son los episodios de Guerrero en la década del 70, creo que fue. Yo creo que, como dije, fueron supuestamente objeto de un esfuerzo investigativo en la presidencia del doctor Fox. Yo creo que han quedado todavía muchas cosas sin resolver. La ONG que surgió de ese episodio, Tachinolean, ha hecho trabajos muy interesantes sobre eso. Y es cierto que hoy por hoy es otro de estos episodios históricos que veníamos mencionando en respuesta a una pregunta anterior. En esos episodios históricos tal vez se requiere un esfuerzo más de imaginación sobre qué es lo que mejor va a responder a las exigencias de verdad y justicia. Pero sí insisto en que el hecho de que hayan pasado los años no debe ser en sí mismo un obstáculo. Al contrario, lo que no se puede hacer en su momento a veces se puede hacer después, ¿no? Y lo importante es que las exigencias de verdad y justicia y memoria se mantengan a lo largo de las décadas, porque eso refleja la potencia que tiene este tema de la lucha contra la impunidad y resalta la legitimidad de los reclamos de justicia, sobre todo de los más directamente afectados, de los familiares, de los desaparecidos, de los que reclaman esclarecimiento de los hechos en general. Yo sé que
Por supuesto que desde un punto de vista puramente forense es más difícil tener pruebas 40 años después que si las cosas se hubieran hecho como se debieran haber hecho en su momento. Pero con otras realidades y con otros objetivos, es importante no abandonar la lucha, no dejar de insistir en esto. Y ciertamente lo que digo para los familiares de Ayotzinapa es también vigente para los familiares de las víctimas de la guerra sucia de los años 70. En cuanto a experiencias, creo que la pregunta está más dirigida a experiencias que yo conozco de otros países que han tenido más o menos éxito en algunos aspectos. Quiero empezar por decir que no hay ningún país en el mundo que haya cumplido 100% las obligaciones de verdad, justicia, memoria, reparaciones y garantía de no repetición. También quiero decir que a pesar de todo mi entusiasmo por la justicia de transición, la lucha contra la impunidad no tiene un momento en que se puede declarar ganada la guerra contra la impunidad. Lamentablemente, lo que nos exige la lucha contra la impunidad es una permanencia y una insistencia en esta lucha. Pero así todo sí hay acciones dignas de emulación. Y yo creo, por ejemplo, que la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, por ejemplo, a pesar de que tiene limitaciones grandes, especialmente en el área de la justicia y también de la reparación integral de los daños, sin embargo, en la exploración de la verdad y en la metodología de dar a las víctimas una plataforma para expresarse, es realmente de una gran vigencia y utilidad. De la misma manera, en nuestro continente, la Comisión de la Verdad de Perú también tomó una página prestada de Sudáfrica y recorrió el territorio, dándole una plataforma a las víctimas para que se expresaran. Y hizo unos estudios científicamente muy bien, muy rigurosamente implementados sobre la magnitud de las violaciones cometidas por Sendero Luminoso y sobre todo por las Fuerzas Armadas en contra del Sendero Luminoso, al punto que creo que es la única Comisión de la Verdad que cuando terminó su mandato estimó el número de víctimas en casi el doble de lo que se creía que había ocurrido en las predicciones más trágicas antes de hacer la exploración. Entonces yo creo también que es muy interesante seguir de cerca el proceso de la Jurisdicción Especial de Paz y de la Comisión de la Verdad de Colombia, porque es la primera vez que un Estado en un proceso de paz donde las violaciones son recurrentes, reconoce que la paz es importante, pero no es una razón para sepultar las legítimas aspiraciones a la justicia de todas las víctimas de todos los lados. Ahora, ¿qué va a terminar de ocurrir con el proceso de paz colombiano? Es imposible predecirlo de antemano, pero ya esos detalles, esa opción, no por una amnistía, sino por una reducción de penas y a cambio de la participación en la dilucidación de los hechos y en el posible castigo a otros más profundamente involucrados, es algo novedoso para nuestro continente, pero es algo que si funciona, podría ser de mucha utilidad en otras latitudes, ¿no? Ahora, también por supuesto hay ejercicios de justicia transicional que se cumplen en otros continentes y en otros conflictos, como, o que no se cumplen. Por ejemplo, con las violaciones cometidas en Siria. Lo máximo que ha podido hacer la comunidad internacional es establecer un mecanismo para la recopilación y la salvaguarda de
evidencias con el fin último de ejercer algunas acciones penales, ya sea internacionales o bajo la jurisdicción universal en algunos países. Y eso es realmente poco para lo que ha sufrido el pueblo sirio, pero es un paso adelante con respecto al abandono por completo del tema. Y en ese sentido yo creo que Naciones Unidas especialmente, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dan siempre instrumentos nuevos y novedosos sobre cómo tratar de ir cumpliendo estas cosas. Sobre las comisiones de investigación que tanto a veces el Consejo de Seguridad, a veces el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas ha creado para ciertos conflictos alrededor del mundo, son bastante dignas de ser seguidas para ver hasta qué punto funcionan. Pero me consta, por ejemplo, que la investigación de lo que sucedió en Darfur en los años 2002 al 2004, que condujo nada menos que el profesor Antonio Cassese de Italia, fue la exploración más profunda que se pudo hacer sobre esos acontecimientos y puede inspirar a que se haga algo para prevenir un nuevo genocidio en Darfur, como lamentablemente estamos en condiciones de ser testigos de él en estos momentos. De manera que sí, hay muchas experiencias, pero tenemos que aprender de las buenas y de las malas, ¿no? Y estar en condiciones de poder decir, digamos, poder analizar por qué fracasaron algunas o por qué no tuvieron todo el éxito deseado algunas otras. Y en ese sentido creo que afortunadamente la literatura es bastante frondosa y se puede seguir todavía estudiando, ¿no? Creo que eran esas las preguntas. ¿O me faltó alguna? Yo creo que fundí las dos últimas. Esa es una sola, pero... Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Siempre es un deleite escucharlo. Agradecemos esta conferencia magistral y solicitamos al doctor Ricardo Ortega que nos haga el favor de otorgar una constancia que es símbolo de nuestro agradecimiento por esta conferencia. Muchas gracias. Bien, ahora que estamos llegando al final de este evento, quiero agradecer a todas aquellas personas, ahora sí que en mi papel de exalumna, a todas aquellas personas que a lo largo de la vida de esta maestría en Derechos Humanos han contribuido a que sea no solamente un programa académico de excelencia, sino que sea para quienes hemos tenido la fortuna de formarnos en estas aulas, que sea una experiencia de vida, que nos ha impactado, que nos ha marcado y que sin duda nos ha impulsado a ser entes de cambio en la sociedad. Muchas gracias a la Ibero, muchas gracias al Departamento de Derecho y bueno, continuemos en este ambiente de fiesta. Les invitamos a todas y a todos que nos acompañen a un brindis que se va a realizar aquí a las afueras de esta galería para continuar con esta celebración. Doctor. Sí. Y decirles que como hoy empezamos clases, tendremos un espacio para el vino de honor y luego las clases continuarán e iniciarán propiamente porque están las y los profesores listos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.